región, no solo de Valencia, sino de la región, conozcan. El recinto La Cadena, ¿cuántas familias están asentadas en este recinto aproximadamente? Bueno, solamente en el recinto La Cadena, con el último censo que se hizo, que ahora tenemos, no solamente tenemos habitantes locales, sino también tenemos habitantes externos, donde la población ha crecido de una manera abismal. Entonces, con el censo anterior era menos con el que tenemos en la actualidad. Entonces, no podría dar una cifra exacta porque podría caer en error y es lo que menos quiero hacer en este momento. Pero sobrepasamos muchas familias que no tenemos un cálculo exacto para dar esa información en este momento. Digo que ha de haber muchas familias porque es un sector que está amanzanado, no es solamente un recinto que por la calle principal están las viviendas y nada más, es un sector amanzanado, tiene aceras, pero también tiene dos afluentes que uno pasa seco durante todo el verano. Y digan, convérsenos, ¿qué fue lo que pasó esta semana? Creo que fue el día miércoles, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cuál río fue el que se desbordó en su recinto? A ver, hay una cosa muy importante que debemos entender todos los ecuatorianos. Nosotros los ecuatorianos como tal no estamos preparados para una inundación o para desastres naturales y lo pudimos palpar. Anteriormente vivía la experiencia ajena, pero esta vez tuve una experiencia propia donde el agua se metió a mi casa, una casa donde ya es alta, ¿sí? Teníamos la invasión del agua a 50 centímetros del piso hacia arriba. Entonces, eso ya es considerable. Considerando también que el lugar donde nosotros habitamos es un lugar alto, y no solamente que tenemos un lugar alto, sino que lo preocupante no es que el río, el estero de La Cadena como tal, el puente principal, se desbordó. Ese, gracias a la oportuna intervención de la alcaldía de Valencia, se pudo hacer un mantenimiento, pero es un río externo a nuestro recinto. El que entonces, se desborda. Es un río exacto, es un río de Pise, de uno de los recintos, donde se desborda. Y ahí claramente podemos ver que esa es la vía principal. Entonces, el agua no sale del estero principal del puente de nosotros, que une a La Cadena y otros sectores aledaños. Es ahí donde está preocupante, porque como vemos, ya se está desbordando el río en esa situación. Ahora, el río de Pise, que queda en línea recta, 1 kilómetro, porque se hizo un sobrevuelo con dron, y pudimos observar cómo el río Pise se había desbordado completamente. No es nuestro río como tal que había un desbordamiento. Uh-huh. Ingeniero Angulo, buenos días. Lenin Escobar le saluda. A decir entonces de estas imágenes que estamos apreciando y lo que usted también manifiesta de que es un río externo o cercano a la comunidad, pero está luego conectándose ya con el estero que pasa, el río que pasa por La Cadena. Y esto puede provocar algunas inundaciones más abajo. Efectivamente, hay una familia que es muy conocida en nuestro sector, que es en toda la esquina. El agua creo que le llegó a casi 1 metro de altura, por no decirlo más. Entonces, esa familia, justo entrando a la vía Choyo, esa familia prácticamente lo perdieron todo, porque al día siguiente pues tenían a las afueras secando sus colchones, secando sus enseres, y otras familias, no solamente ellos. Más adelante vía Lampa, hay familias enteras que se inundan por completo. El agua es algo que no tiene explicación. ¿Trabajos de remediación inmediata que ya haya hecho o haya dispuesto la alcaldía de Valencia? He ahí donde quiero enfocarme, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Gracias a la oportuna intervención de la alcaldía, sí, se presentó el alcalde en nuestra localidad. Hubo no solamente con presencia, sino también con maquinarias. Estuvo también el cuerpo bombero, que es un ente muy importante en nuestro medio para los socorros. Se prendieron motobombas para poder sacar el agua de los familias. Domicilios. Se hizo canales, se abrieron canales en la vía para poder desfogar el agua para que conduzcan directamente al estero principal.
Y estamos trabajando en este caso sobre ese tema. Digo, estamos trabajando porque llamé al alcalde y que palpe lo que nosotros palpamos, que viva lo que nosotros vivimos. Y no solamente que sea un alcalde de carro que no se baja. Señor alcalde, así como nosotros estamos embotados en este momento, bájese y sienta lo que nosotros sentimos. ¿Y qué es lo que nosotros sentimos? Sentimos miedo, sentimos pavor, sentimos muchos sentimientos encontrados en este momento porque todas las cosas que nosotros tenemos, pues prácticamente, y no lo digo a título personal, sino en forma general, Vía Lampa, cerca de la iglesia, ese sector se inunda por completo. Se le explicó al alcalde que tenemos que hacer, digo tenemos, porque eso también es parte de nosotros como ciudadanos, ser conscientes y tenemos que ser partícipes en estas cosas. Que tenemos que hacer un ducto cajón que conduzca toda el agua lluvia, que conduzca directamente al estero, para que en este caso no existan más inundaciones en nuestra localidad. Y no solamente aquí, claramente lo dije como introducción, que nosotros como los ecuatorianos no estamos preparados para ningún tipo de desastre. Ingeniero Angulo, pero la cadena es primera vez que tiene este tipo de inundación. Yo llevo ya mismo casi 10 años viviendo aquí en la cadena. Hay otras personas que dicen que tienen aproximadamente 50 años y jamás en la historia ha pasado esto. Ajá. Ahora ha pasado esto, pero ¿por qué? Es que esto es un problema social, un problema de nosotros como seres humanos. ¿Por qué se desbordan los esteros? Primero porque las bananeras, aquí yo culpo completamente a las bananeras, comienzan y hacen raíces de los esteros, hacen raíces. Yo los quisiera invitar para que ustedes vieran cómo el río Quindigua está desviado, el río de San Pablo, el puente de San Pablo está completamente desviado. Entonces, todas estas inundaciones son provocadas por nosotros mismos, el ser humano. Las bananeras cogen, hacen sus pozos, desvían, hacen sus dragas, y a ellos no les interesa nada, solamente cogen y se preocupan por ello. Y nosotros los ciudadanos, no, para ellos somos una hormiga ligera. Bueno, en este momento la Municipalidad de Valencia está trabajando para darle, paliar en algo, ¿no? Pero díganos, las familias afectadas, ¿han recibido algún tipo de ayuda? Porque imagínate, 3 de la mañana, no sé qué hora empezó a inundarse, 3, 4 de la mañana, y percatarse de que el agua ya estaba dentro de la casa, bajar los pies de la cama y estar inundados ya con 30, 40, 50 centímetros de altura dentro de casa, fue desesperante ese momento. Antes de responder eso, quiero indicarle lo siguiente, ¿no? A las 3 de la mañana, porque el aguacero era implacable, 3 de la mañana me desperté, vi que se había introducido el agua a mi casa a 1 pulgada. Bueno, dije, 1 pulgada se coge, se barre. A las 5 de la mañana, ojo, por cronómetro, porque tuve que ver la hora, a las 5 de la mañana eran 2 pulgadas. A las 6:30 de la mañana ya no eran 2 pulgadas. Ya hablábamos de 50 centímetros de altura, porque toda el agua de la vía se estaba entrando a los domicilios. Y no solamente a mi casa, a la casa de al lado, a la casa de más al lado. ¿Cuántas casas se inundaron? A la casa del frente. No, pues solamente aquí en mi sector, en mi barrio, que se llama Barrio Los Almendros, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, aproximadamente unas 6 casas solamente en este sector. Ojo, en este barrio, en este barrio. En el barrio La Judith, casi todas las casas. En el barrio, en el sector Marta Cecilia, donde queda el polideportivo, justo ahí pasa un estero. Entonces, la mayoría de las casas, o sea, aquí no hubo solamente una, sino muchísimas. Ahora, respondiendo a la pregunta, sí que el municipio está haciendo ya sus colaboraciones. Tengo entendido de que sí estuvo entregando algo, no puedo decir qué estuvo entregando porque no estuve aquí en ese momento para poder certificar y ver. Sé que está trabajando y estuvo entregando donaciones, estuvo entregando vituallas, es lo que puedo decir en base a Ingeniero Angulo,
Otras instituciones estatales como el MIES, que haya llegado a la zona, Secretaría de Gestión de Riesgos, considerando que usted manifiesta, ¿no? Hay algunos domicilios, quizá hay adultos mayores que no tengan ahora las condiciones necesarias para pernoctar, para descansar, como sus colchones que se mojaron, como sus camas que quizás se perdieron, niños, quizá hay mujeres embarazadas, quizá también hay en el sector personas con discapacidad también que puedan presentarse. ¿Ha habido quizá instituciones estatales que hayan llegado también a atenderles? Sé que estuvo por aquí, y lo digo porque yo hice un recorrido con la jefa política. Estuvo, a ver, las únicas autoridades que estuvieron aquí, o mejor dicho, los únicos departamentos que estuvieron aquí, fue la municipalidad, la jefatura política, el cuerpo de bomberos como tal. De ahí no se ha visto ninguna otra entidad pública que venga a entregar donaciones, que venga a entregar vituallas, que vengan a entregar comidas. Aún no lo he visto, ¿sí? Espero que el día de hoy pues se acerquen estas entidades públicas que les hace falta llegar con donaciones. Efectivamente, cerca de donde yo vivo hay muchas familias de la tercera edad, hay muchas familias con escasos recursos económicos esperando pues que se acerque la municipalidad o se acerque alguna entidad privada o pública para que pueda ayudar a estas personas, a estas familias. Ingeniero Angulo, con esta identificación, asumo yo que ya lograron ver puntos críticos que puede presentarse a futuro, ¿no? Y con ello quizá la recomendación para el municipio trabajar en medidas de prevención, sobre todo quizá en este nuevo verano. Sí, muro de escolleras. Lenin, pero hay que hacer algo porque estamos marzo y dice la frase de nuestros ancestros, abril aguas mil. Entonces, si estamos marzo y todavía nos falta abril, puede volver a ocurrir lo mismo. Oigan, abogado Jorge y Lenín, verán, les comento algo. Y algo de Ripley, ¿no? En toda comunidad, en todo recinto, debería de existir autoridades que los representen a la ciudadanía como tal. En ese momento de la inundación, Cristian Angulo era el que andaba para arriba y para abajo, hablando con el alcalde, hablando con la jefa política, hablando con ciertas personas, viendo por aquí, viendo por allá. Y les comento algo aquí. Seguramente usted es el presidente. No. Yo soy un ciudadano yo lo sé. Cualquiera otra. Y la autoridad, o sea, las autoridades locales del recinto, la dirigencia del recinto, oiga, nunca se aparecieron por lo menos para decir, Chuzo, qué pena, por lo menos para hacer acto de presencia. Y todo el mundo decía, Cristian, tú tienes que ser el presidente, Cristian, tú tienes que... Pero yo no soy el presidente, soy un ciudadano que le gusta colaborar con toda la ciudadanía. Y respondiendo a Lenín, sí, Lenín, estamos nuevamente porque yo no soy parte del problema, soy parte de la solución. Estamos hablando con el alcalde, incluso estuvimos a la orilla del estero, donde hubo... Si pueden poner la imagen nuevamente donde se ve el puente, sí, para explicarle un tema. No, el otro videito. Estuvimos hablando con el alcalde y le manifestamos al alcalde. Exactamente, justo ahí. Entonces, le digo al alcalde, tenemos que hacer un muro de contención, ¿cómo es que se llaman los muros de escollera? Entonces, dijo, sí, efectivamente tenemos que hacer, vamos a trabajar en eso. Entonces, puede ser, muchas personas tienen catalogado a todos los alcaldes como personas impropias, como personas, pero en ese momento no había un alcalde, y lo digo así, cuando hay que criticar se critica y cuando hay que corregir se corrige, pero cuando hay que felicitar también se felicita. El alcalde no fue un alcalde, fue un ciudadano preocupado. Claro, no es plata de él que dijo, bueno, voy a hacer, sino es plata de todos los ciudadanos, donde tenemos que trabajar de una manera conjunta, de una manera así, agarrado de la mano, para poder trabajar y que se logren los objetivos claros. Eso de ahí, si no hacemos un muro de contención, se nos va a ir comiendo y vamos a aparecer ya no un estero, sino un río. Correcto. Entonces, todas esas cosas se está trabajando, se le dio una idea, como por ejemplo también el ducto cajón, para que toda el agua lluvia, porque justo donde nosotros, las casas que se inundaron, es como un hueco, como un valle, entonces se le hizo notar de que tenemos que hacer un hueco ahí para que toda el agua lluvia conduzca directamente hacia el estero del puente principal. Correcto. Cristian, una última interrogante. Ese puente que es el que une la cadena, ¿no? Con estas crecientes del río, ¿no ha sufrido quizá afecciones a sus bases?
A las bases no, pero a la interconexión ¿cómo podría decirle? No soy técnico en ese tema. En las bases no, pero en la unión del asfaltado sí se está picando, sí se está comiendo el agua, porque el agua, sí, exacto, se está cuarteando, porque sabemos que el agua parece débil, pero es muy fuerte en ese tema. Entonces, sí hay que llamar la atención en este caso a la prefectura para que tomen los correctivos antes de que se ocasione una desgracia como lo que pasó en Durán. Bien, Cristian, queremos agradecerte, pero para cerrar este diálogo, La Cadena, que es un sector bastante poblado, y para quienes no conocen la región, ingresando por La Esperanza, vía el Vergel, usted llega al recinto La Cadena. Oiga, y con muchísima historia también. Sí, La Cadena tiene mucha historia, por algo lleva ese nombre incluso, ¿no? El tema de atención de las autoridades, la prefectura y el municipio, ¿están llegando con obras a este sector? No, básicamente, a ver, la prefectura solamente pasa por aquí, porque nosotros, el recinto La Cadena, es un puente principal para unir todos los recintos de aquí de Valencia. La prefectura no ha hecho absolutamente nada. Aquí hay que decir que quien se ha preocupado un poco son las maquinarias de la municipalidad. Han hecho arreglos en las vías. Hay una vía que constantemente se daña, que es la vía El Chollo, la Blanquita, de La Cadena para adentro. Esa vía constantemente se le da mantenimiento. También a otros sectores se les da mantenimiento, y eso lo puedo certificar porque yo tengo videos, yo tengo fotos donde veo a la maquinaria de la municipalidad trabajando constantemente. Ahora, no con esto estoy diciendo de que Cristian Angulo es partícipe de cierto partido político. No. Yo soy partícipe de las personas que trabajan, de las personas, más no del partido político, que eso son cosas muy diferentes. Aclaro, porque muchas personas van a decir, oh, tú ya eres de tal partido, tú eres... No, yo sé de qué partido, movimiento político soy y soy adherente, pero no estoy con ningún partido político, estoy con la persona que trabaja por nuestras necesidades. Correcto. Bien, queremos agradecerte por acompañarnos esta mañana. Importante conocer información en nuestra cobertura. La radio cubre toda la región y los compromisos de tener información de todos los sectores, sobre todo un cantón vecino como el Cantón Valencia. Un buen día para ti, Cristian, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, abogado y Lenín. Que tengan buen día. Buen día para ti. 6 de la mañana con 53 minutos, 6 horas 53 minutos. Esto ocurrió esta semana y hay que hacer el trabajo de remediación. No se olviden que viene abril y abril es aguas mil, según el presagio de... Era la palabra que decía mi abuelo, pero en la época de él era aguas mil. Claro que sí. Ahora... Y sobre todo, bueno, cuando empieza el invierno tardío, ¿no? Cuando se empieza a presentar finales de febrero, inicios de marzo, siempre se extiende incluso hasta mayo. Así es. A veces cuando empieza noviembre y diciembre ya estamos como que tranquilos por estas fechas. Tengo saludos en la parroquia